con el diputado Tereso Medina, mi compañero Alfonso Bozos, estamos compartiendo el micrófono del pueblo. Estamos en ese tema. Bueno, yo revisando la propuesta que nos presenta el doctor Bozas y el compañero Pablo, del por qué es necesario revisar la ley, me parece que en ese sentido el tema de la revisión de la implementación de una ley tan profunda como fue la reforma laboral del 2019, pues implica que los y las trabajadoras, las y los abogados laboralistas y el espacio legislativo, las diputadas y senadores y diputados, hagamos un seguimiento de los resultados de la implementación de la ley. Como se mencionó, la ley tiene sus vacíos jurídicos que en la implementación van saliendo a flote y que hay que visualizarlos, analizarlos y retomar la propuesta conveniente para hacer el ajuste que se requiere y garantizar que esa ley que incorpora los derechos de hombres y mujeres en el trabajo tenga la posibilidad de cumplir con el objetivo del cual fue elaborada y aprobada, que es garantizar el acceso de los derechos humanos laborales para los y las trabajadoras en este país. En ese sentido, nos parece muy importante que coloquemos en este momento esos inicios de la evaluación de la implementación de esta ley. Y han dado casos muy interesantes de debate y de reflexión con algunos ejemplos que se dieron. El doctor Bozas comentaba el recuento que se dio en la planta de General Motors en Silao, donde hubo un espacio jurídico, un limbo jurídico para los trabajadores de dónde quedaba el contrato colectivo cuando dos directivas sindicales participan para ganar el voto mayoritario de sus afiliados y afiliadas. Entonces, esa parte sí llevó a una reflexión importante para los abogados y las abogadas, pero también para el espacio sindical. ¿Qué pasa cuando la ley establece una normatividad, un procedimiento, y a la hora de aplicarlo nos damos cuenta que queda un espacio jurídico ahí, ¿no? Donde los trabajadores no sabíamos si tenían la garantía del contrato colectivo porque no había una directiva la cual lo pudiera colocar, y entonces ahí se aprovechó la patronal. Ahí la patronal de General Motors metió las manos porque quería evitar un recuento democrático, participativo y directo de los y las trabajadoras en ese sector. Eso quiere decir que para la parte laboral tenemos que hacer esa reflexión y ver si eso es lo que debe de quedar o tenemos que hacer un ajuste para garantizar que la participación y la democracia de los y las trabajadoras tengan esa garantía que establece la ley y hacer el ajuste pertinente. Este ejemplo pues llevó a que otros recuentos retomaran ese ejemplo y pudieran ir colocando de manera entre los sindicatos y la patronal el mecanismo para que esto no se pudiera repetir, pero es importante reconocerlo y verlo desde la perspectiva de cómo se encuentra con la ley y si es necesario discutirlo, analizarlo y hacer el ajuste. Como también otros artículos que tienen que ver con el 30% de la participación de los trabajadores para organizarse internamente y ver si ese mecanismo nos está garantizando la libertad sindical y la democracia sindical. Entonces son cosas que tenemos que revisar porque en la discusión de la construcción de la ley saltaron estos debates en el espacio que se estaba trabajando y bueno, se aprobó porque era necesario darle espacio, darle el camino a una reforma constitucional que se aprobó en el 2017. Y de ahí paso a, y bueno, y como esos dos ejemplos hay otros que es importante empezar a valorar en su implementación y no dejarlos pasar porque ya fue un hecho que se pudo resolver, sino que es un problema que existe en la ley y que tenemos que verlo y ajustarlo en el marco de esta garantía de las garantías que estamos hablando. En la propuesta que nos presenta el doctor Bozas nos habla de tres ejes principales: la violencia de género y la discriminación, la subcontratación y la democracia sindical a través del voto libre, secreto, personal y directo
que son los ejes que contiene la iniciativa que nos están presentando. Y es importante mencionar, y pues sí, reconocer que nos da gusto que nuestros compañeros abogados y los diputados hoy hablen de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque nos costó mucho trabajo en el debate desde la ley del 2012, no solamente la del 2019, desde la iniciativa que empezó a discutirse y que se aprobó en el 2012, ¿no? Empezamos ahí a debatir, a sensibilizar y a argumentar por qué la democracia sindical no va si no estamos las mujeres participando de manera democrática y reconocidas, porque aportamos a las ganancias de la empresa y aportamos a la vida sindical de nuestros sindicatos y las empresas donde estamos participando. Entonces nos parece muy importante que en esta mesa hoy se reconozca que es fundamental la perspectiva de género en el mundo del trabajo. ¿Que es difícil verla? ¿Que es difícil traducirla? Sí, es indudable, porque las mujeres no hemos sido vistas como sujetas de derecho y sujetos que participamos en el mundo del trabajo, aportando al Producto Interno Bruto y aportando a la ganancia de la patronal y por lo tanto en la vida interna de los sindicatos. Y sobre todo para vernos no como las mujeres que ayudamos al dirigente sindical porque somos familiares en el nivel X en el que estemos, sino porque somos trabajadoras que estamos en la línea de producción o que estamos en la línea de los servicios, que atendemos clientes, que atendemos una serie de elementos, que vivimos la violencia institucional de la patronal, más la violencia que se genera en la estructura de la organización del trabajo por parte de la misma directiva de la empresa y que también se refleja en la estructura vertical de los sindicatos. Entonces, hablar de democracia sindical está todavía colocada desde una mirada masculina. El mundo del trabajo sigue siendo una narrativa y una práctica masculinizada. Entonces, que mis compañeros diputados y mis compañeros abogados y mis compañeras diputadas que van a estar fortaleciendo esta perspectiva de cómo tenemos que participar las mujeres, es un paso muy importante, porque entonces la discusión que vamos a tener ahora ya no va a ser si los les cae bien, o los trabajadoras es un rollo muy largo para escribirlo. Si las, pues qué flojera, porque también la Academia Española de la Lengua dice que porque son puros viejitos que siguen viviendo en el siglo XIX y construyendo un lenguaje masculinizado y misógino. Entonces muchas veces nos enfrentamos todavía a ese debate, ¿no? De por qué los, ¿no? Entonces, desde esa mirada, en muchos espacios en donde participamos las mujeres, pero hablando del mundo del trabajo, estamos enfrentadas a eso. Entonces la democracia sindical y la libertad sindical se percibe todavía como una práctica estrictamente de los trabajadores y no nos visibilizan como esa parte de las mujeres en el proceso de trabajo que aportamos, que tenemos inteligencia, que tenemos perspectiva, que podemos construir propuestas, pero no tenemos las igualdades de oportunidades que nuestros compañeros de trabajo. Entonces, esa falta de participación de las mujeres en el mundo del trabajo no puede avanzar la democracia si las mujeres no estamos. No puede haber libertad sindical si las mujeres no votamos de manera directa, consciente, informada de la directiva sindical que queremos. No porque me lo dijo mi compañero de trabajo, no porque me lo dijo la pareja que tengo en otro departamento, o no porque me lo dijo mi dirigente sindical, al cual lo puedo respetar mucho, pero no porque me lo dijeron lo tengo que votar, sino tenemos que tener también esa construcción social, política, las mujeres para poder participar en las decisiones de nuestros sindicatos. En ese sentido, creo que una tarea que tenemos las mujeres que participamos, acompañada por nuestros compañeros, de que la narrativa de la democracia y la libertad sindical tiene que cambiar en su enfoque, en su narrativa y en su práctica, porque de otra manera pues nos quedamos solamente con un discurso bonito, posiblemente de avanzada, pero que no pasa de ese rubro. Entonces, en ese sentido, creo que la propuesta que hoy nos presentan
intenta dar avances en ese sentido, pero creo que hay cosas que tenemos que revisar junto con ellos y ellas, el contenido de algunos elementos que me parecen importantes considerar. Se habla de que se quedaron obligaciones para los sindicatos en el sentido de la representación proporcional de las mujeres, pero lo que quedó en la ley es lo mínimo. Decir que en el artículo correspondiente se habla de que las trabajadoras tienen que tener una representación proporcional quedó como un planteamiento importante, pero no se construyó la ruta, la herramienta para que eso se pudiera implementar. Y esos son los déficits que tienen muchas leyes, incorporando la del trabajo. Entonces tenemos un artículo con su inciso correspondiente donde dice las mujeres deben de tener la representación proporcional solamente en las directivas sindicales, cuando nosotras planteamos en esa discusión que esa representación proporcional tiene que ser comités ejecutivos, comisiones negociadoras, comisiones que elaboran propuestas en las revisiones salariales, y no, se limitó solamente a la directiva sindical. Entonces, toda la estructura que tiene un sindicato de participación, de representación, quedó cerrada solamente para la directiva sindical. Y entonces las trabajadoras nos preguntamos, ¿cuándo vamos a poder llegar a estar incorporadas en un comité ejecutivo nacional, estatal o municipal en donde yo participo, si no tengo las condiciones de igualdad en el trabajo, en los cuidados? ¿Qué política tiene mi sindicato para que las trabajadoras puedan participar en las asambleas y darle el espacio para el cuidado de los hijos? ¿Algún sindicato lo tiene? Todavía no. Entonces, mientras los sindicatos no vayan construyendo en la estructura de su mandato los espacios de participación para hombres y mujeres, pues las mujeres vamos a estar a contracorriente, participando y ganando los espacios con un esfuerzo mayor, con un desgaste físico y emocional para lograr remontar todos los obstáculos que se nos presentan y llegar a donde nosotras nos pretendemos colocar por nuestra experiencia, conocimientos, expertise y construcción de propuestas. Entonces, nosotros pensamos, bueno, mi reflexión parte de que las propuestas que se quedaron, que hoy se retoman, tienen que ampliarse. La representación proporcional de género no solamente tiene que ser en la directiva del comité ejecutivo, tiene que estar en las comisiones revisoras de contrato colectivo, en las comisiones revisadas de revisión salarial, en las comisiones que van a revisar o construir el reglamento interior del trabajo, en las comisiones que van a revisar los estatutos del sindicato. Si no estamos ahí, no va a quedar lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque los compañeros no están en este tenor y no habemos mujeres que estemos compenetradas en la propuesta y podamos construir el mecanismo que hay que seguir. Y en ese tenor hay otros puntos que me parecen importantes porque plantean que haya parámetros para el cumplimiento de los sindicatos en torno al avance de las mujeres. Y yo digo, está bien, pero ¿por qué nada más a los sindicatos? ¿Por qué no conseguir un programa de indicadores de cumplimiento? Sindicatos, autoridad laboral y empresas. Y entonces sí, compañeras, vamos a tener los caminos, las herramientas para que las mujeres podamos participar y construir política laboral, política sindical, en donde vayamos teniendo nosotras mayores posibilidades de participar. Hay otro tema que nos parece muy importante, es que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando en esta mecánica de darle el visto bueno a los sindicatos que fueron aprobando el proceso interno para que sean validadas sus elecciones, su directiva sindical o su contrato, no ponen como requisito para dar ese registro que las mujeres estén participando en los estatutos en esta lógica que está contemplado en la ley. Entonces, si el Centro Federal no le dice al sindicato, a ver, en tus estatutos, ¿dónde está el tema de la participación, de la representación proporcional de las mujeres? Y no solamente tiene que quedar en que dice una línea,
Tiene que establecerse en los estatutos que cuando se convoque, desde la convocatoria va a estar colocada la representación proporcional de las mujeres por rama, por departamento, por sector, por la forma que tenga estructurada la empresa y el sindicato, la organización laboral. Eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que colocar de avanzada para que ese artículo con su correspondiente inciso pueda tener la viabilidad. Si el Centro Federal de Conciliación no lo coloca como un requisito para los sindicatos, de que esté esta cláusula en su contrato colectivo o en la elección de su directiva, no debería de darle ese registro. Es fundamental. Si la autoridad no respalda a las trabajadoras para que tengan esa participación en toda la normatividad y en todos los procesos que haya, la autoridad laboral no nos está ayudando. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos en desigualdad de oportunidades, en desigualdad de participación, y tenemos que tener la acción afirmativa que venga por la directiva sindical, por la empresa y por la autoridad laboral. Si no tenemos estos tres elementos, las mujeres van a hacer el balance de que no queremos participar, ¿no? De que no queremos, porque además el argumento que dan es que no queremos participar. No vamos a las asambleas, no estudiamos, no nos vamos a capacitar porque no queremos. Realmente hay que borrar esa mirada, esa práctica que tienen los representantes sindicales y la autoridad laboral. Por eso creo que una parte fundamental para garantizar la participación de las mujeres tiene que pasar porque haya indicadores de resultados para todo el mundo: sindicato, autoridad laboral y empresa, porque solamente así es como nosotros podemos poder avanzar en ese aspecto. Y un tema más que me parece importante que no lo hemos abordado es la justicia laboral, es decir, los jueces de lo laboral. La conciliación en el Centro Federal de Conciliación sobre el tema de violencia, no tenemos una valoración de cómo se está haciendo, si realmente se está aplicando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos que colocamos en la ley. Porque sí colocamos que todos los funcionarios del Centro Federal de Conciliación fueran capacitados con perspectiva de género y derechos humanos. Hasta ahora no tenemos todavía una información de si esto está aplicándose para que las trabajadoras que van a conciliar una violencia, alguno de sus derechos, realmente tenga esas dos perspectivas. Y entonces sí, podemos decir que empezamos con la justicia laboral desde la conciliación, que es el centro, hasta la parte del proceso de una demanda. Y esa es otra parte que nosotras tenemos pendientes, nosotras y nosotros. El tema procesal de la Ley del Trabajo, que va a partir del artículo 700 y fracción en adelante, solamente 2 artículos tienen un enfoque de género, todo lo demás está ausente. Entonces, cuando una trabajadora se va a una demanda por un problema de violencia laboral, por un problema de discriminación, el proceso queda a libre albedrío del juez o de la jueza que va a llevar ese juicio. Entonces tenemos ahí un vacío muy fuerte en las trabajadoras para lograr que la parte procesal de la justicia laboral tenga una perspectiva de género. Y para cerrar, yo apuntaría 2 cosas nada más. Tenemos que armonizar el convenio 190, que logramos las trabajadoras en coordinación con la Secretaría de Trabajo, la ratificación del convenio 190 hará 2 meses, 2, 3 meses más o menos, porque hicimos un trabajo de cabildeo, de incidencia, de propuesta, de plantear, y logramos que la estructura del gobierno que tiene que ver con estos temas lograran dar su visto bueno para aprobar que se ratificara el convenio y enviaran al Senado el dictamen de ratificación del convenio 190. Entonces hoy tenemos la tarea de que estas propuestas que retoman el tema de la violencia y discriminación vayan en el marco de la armonización del convenio 190 que ya ratificó el gobierno mexicano, y la parte procesal, que nos parece muy importante volverlo a retomar, reflexionarlo a la luz de lo que está pasando actualmente. Y pues eso va a implicar
trabajar para romper los prejuicios y los estereotipos de género que existen en el mundo del trabajo, y las mujeres, a través de acciones afirmativas, podamos lograr esa representación, la valoración de nuestro trabajo y la aportación a la democracia y la libertad sindical. Muchas gracias.